Este vídeo es para explicaros un poquito lo que se supone que tenéis que hacer en el ejercicio 1 de la primera tarea de Excel. Aquí podremos ver, abriendo el PDF, que se nos dice lo primero, que abrir el libro de Excel llamado Ejercicios 1, 2 y 3, que ya habéis descargado de la plataforma y que a continuación le apliquéis el formato que sea necesario a las celdas para que el aspecto final se parezca lo más posible a lo que aparece en el archivo ejercicios 1 a 3 tuyodemaestra.pdf, ¿vale? Entonces, si nosotros abrimos el archivo que hemos descargado, nos vamos a encontrar, este no es, con esto, ¿vale? Más o menos. Y de lo que se trata es de, antes de empezar a introducir ninguna fórmula, aplicar formato a las celdas, columnas, filas, los datos, etcétera, para que el resultado final se parezca lo más posible a Montillo, a esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces tenéis que ensanchar columnas, filas, en fin, aplicar formato a datos, moneda, porcentaje, etcétera, y ajustar el contenido a la hoja, ¿de acuerdo? Si hace falta orientar en horizontal, etcétera. Todo esto se explica en los correspondientes videotutoriales de la unidad 4. Muy bien, y una vez que ya tenemos el formato aplicado, ¿de qué se trata? Se trata de generar las fórmulas, ¿de acuerdo? Ya tengo el Excel con todo el formato aplicado, esto ya no es el PDF, y una vez aplicado el formato hay que proceder a introducir las fórmulas que se nos piden, Bien, si os habéis mirado un poquito por encima del ejercicio, veréis que se trata el caso de una agencia inmobiliaria que tiene contratados a unos cuantos agentes inmobiliarios que lo que hacen es vender pisos y además prestar una serie de servicios extra, tales como pedir el certificado energético, hacer el home staging, hacer la tasación del piso, etc. Entonces, a partir de estos datos que se nos dan, se nos pide calcular una serie de conceptos. ¿De acuerdo? Bien, entonces, lo primero que se nos pide es calcular cuántos ingresos habrá obtenido para la empresa cada uno de estos agentes por la prestación de los servicios extra. Los servicios extra que ya os he dicho cuáles eran. Y aquí se nos dice qué número de cada tipo de servicio ha prestado cada agente. Entonces, lo que hay que calcular aquí es, con base en lo de aquí abajo, que aquí te aparece el precio unitario por servicios extra, es decir, cada certificado energético que se expide son 120 euros, cada home staging 850, cada tasación que se efectúa 250 euros, con base en estos precios unitarios y en estas cantidades de servicios prestados, calcular los ingresos obtenidos por cada agente para la empresa, ¿de acuerdo? Ahora bien, podría parecer muy sencillo, pero la cuestión es, este ejercicio es de referencias, además de fórmulas, referencias relativas, absolutas y mixtas de celda. Con lo cual, lo que yo pido no es solo calcular esto, ¿vale? Calcular el ingreso obtenido para la empresa, sino hacerlo con una fórmula que nos sirva para todo este rango, ¿de acuerdo? Desde G4 hasta I11. Y no tengamos que escribir una fórmula para certificados energéticos, otra para este servicio y otra para este servicio. Si lo hacemos así, estará mal. El ejercicio será un 0 de esta parte, aunque los resultados sean correctos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se trata es de saber usar el símbolo dólar para fijar la columna, la fila y la columna o nada en función de las necesidades de cada caso, ¿de acuerdo? Entonces ya os digo, se trata de hacer la fórmula necesaria, que es muy sencilla, no la voy a decir aquí obviamente porque entonces estaría haciendo el trabajo, y que esta misma fórmula se pueda arrastrar hasta aquí y luego hasta aquí abajo, ¿vale? A todo el rango y que nos den los resultados correctos en cada celda, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Luego, aquí, en esta columna, se trata de calcular el total de ingresos obtenidos para la empresa por cada uno de los agentes inmobiliarios, ¿de acuerdo? Agentes de ventas. Muy bien, entonces, ¿qué habrá que tener en cuenta aquí? Habrá que tener en cuenta, obviamente, los servicios extra prestados por el agente, que habrá reportado una serie de ingresos que los hemos calculado aquí, y además el número de pisos vendidos por cada agente, teniendo en cuenta que el promedio, digamos, aquí vamos a utilizar un promedio para no complicarnos tanto, el promedio, el precio de venta promedio es 180.000, ¿de acuerdo? Así que vamos a coger este precio
como precio único, por decirlo así, Vamos a coger el promedio como precio único, que es una ficción, pero bueno, vale para el caso. Entonces, habrá que tener en cuenta el número de pisos vendidos, el precio de venta promedio y luego los ingresos obtenidos por los servicios prestados por el agente. Y en una sola fórmula, ¿vale? Tenemos que poder arrastrar esta fórmula hasta abajo y que nos den los resultados correctos en cada caso. Muy bien. Por tanto, una vez más, utilización del símbolo dólar en su caso para fijar lo que haya que fijar, ¿vale? O no fijar nada en su caso también. La comisión a pagar. Bien, la comisión a pagar se calcula sobre los ingresos obtenidos por cada agente en función de los servicios extra prestados, ¿de acuerdo? De manera que aquí nos dice que se pagará una comisión extra de 15%, ¿vale? De los ingresos obtenidos por la prestación de estos servicios extra por cada uno de los agentes, ¿de acuerdo? Aquí es donde tenemos que calcularlo, es decir, aquí la comisión no se paga por la venta de pisos, sino que se paga por la prestación de servicios, ¿de acuerdo? Por aquí, vamos a ver, aquí, nos dice, forma de reglas, un momentillo, comisión, aquí, ganado por cada uno de los agentes de los ingresos obtenidos por los servicios extra, ¿de acuerdo? Y la misma fórmula debe funcionar para todas las celdas del rango. Nos volvemos aquí, por tanto, es la misma fórmula que introduzcamos aquí, la tenemos que poder arrastrar hasta aquí y que nos funcione. Bien, y finalmente tenemos el total con IVA, ¿de acuerdo? El total con IVA se aplica obviamente, a los servicios prestados y se aplica al precio de los pisos, pero no se aplica sobre la comisión a pagar, Cuidadito aquí. La comisión a pagar, forma parte del sueldo que nosotros pagamos a los agentes, pero no se les aplica el IVA, obviamente. Entonces tenemos que, a partir del 21% del IVA, que es lo que nos dice que se aplica, calcular el total, ¿vale? El total con IVA, es decir, no el importe del IVA, sino los ingresos totales de la venta de los pisos y de los servicios prestados más el IVA, ¿de acuerdo? Bien, entonces hay que hacer la fórmula que sea necesaria, una vez más aplicando el símbolo dólar ahí donde sea necesario. Bien, y aquí abajo se nos pide algo parecido a lo que se nos pedía por aquí. Es decir, tenemos, no es exactamente lo mismo. Aquí hemos hecho una previsión, la empresa ha hecho una previsión de los servicios extra, certificado energético, home staging y tasación oficial que piensa que los agentes prestarán de lunes a viernes de la semana que viene, por ejemplo. Entonces, a partir de esta previsión y de los precios unitarios de cada servicio, que también aparecían aquí, pero aquí los he puesto en vertical por una razón, es decir, no es porque sí, no es una simple repetición sin sentido, lo he hecho a propósito. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es calcular con base en el precio unitario de cada servicio y el número de servicios prestados. Hemos de calcular en una fórmula que luego podamos arrastrar hasta la celda L21, es decir, que nos sirva para todo este rango. Hemos de poder calcular los ingresos que van a obtener los diferentes agentes por la prestación esperada de estos servicios durante los diferentes días de la semana que viene, ¿vale? Bueno, pues una vez más, hay que saber utilizar, comprender los conceptos de referencia absoluta, mixta, relativa, etcétera, y usar el dólar ahí donde corresponde y no donde no corresponde. Bien, aquí una vez más, si usamos una fórmula para cada día o una fórmula para cada servicio, no está bien, sea un cero, porque lo que yo quiero es que comprendáis los diferentes tipos de referencia de Zenda. Bueno, y finalmente aquí se nos pide la utilización de funciones mínimo, máximo y promedio para calcular una serie de conceptos. Es decir, la tasación más baja realizada. Aquí obviamente hemos calculado las tasaciones realizadas por diferentes agentes, pues de este rango, ¿cuál es la más baja? Luego, el promedio de ingresos de agentes de las zonas norte y sur.
¿vale? Aquí se trata de obtener un solo resultado, no un promedio de los agentes de la zona norte y otro promedio para los de la zona sur, sino teniendo en cuenta los ingresos obtenidos por todos estos agentes, cogerlo todo y obtener un promedio, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenéis que, aquí el asunto es seleccionar solo lo que corresponde, y aquí un poquito lo mismo, comisión máxima pagada a los agentes de las zonas centro y oeste, oeste. Entonces, se trata de obtener un solo resultado, se trata de venir aquí a la comisión, mirar los de la zona centro y oeste y coger solo esos para obtener el valor máximo de esas celdas que hemos seleccionado, ¿de acuerdo? Y esto básicamente es lo que se pide en este ejercicio. Venga, hasta el próximo vídeo.